Carmen, tenemos 20 personas ya. ¿Te parece si empezamos? Hola, ¿me escuchas, Carmen? Hola, Carmen. Vero, ¿ahora sí me escuchas? Y ahora sí, no, no te oía nada, estaba como en silencio. Te digo que tenemos 20 personas Pues, no en dijimos que a espera. las, no dijiste a las 12:10. Ah, sí, no, ya esperamos entonces 10 minutitos. ¿Te parece? Entonces está bien. Ya, Carmen, ya. Trataré de ir como carreta. Ya, ya. Déjalo abierto, Joel, porque si no va a estar sueño esa semana. No, ya, sí, porque si van a estar saliendo, entrando ya. Ya acabó.
Carmencita, estamos con la hora, vamos a dar Ya, inicio, por empezamos. favor. ¿Sí? Ya, estoy lista. Ya, voy a agregar a todos y te voy a presentar. Ya, gracias. Ya. Muy buenas tardes con todos. El Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas les da la más cordial bienvenida a esta actividad educativa que se realiza con el fin de brindar orientación en temas de prevención de cáncer. Para dicha actividad tenemos como invitada a la licenciada Carmen Núñez Terán, quien nos brindará el tema del día de hoy. ¿Cuáles son las medidas para prevención de cáncer? Con ustedes, licenciada Carmen Núñez, está en uso de la palabra. Muy buenas tardes con todos. Gracias, licenciada Verónica. Quisiera saber, antes de todo, si se escucha bien, por favor. Sí, Carmen, Sí. te oímos muy bien. Ah, Gracias. perfecto, perfecto. Bueno, muchísimas gracias y espero que hayan pasado bonitas fiestas con todos. Y bueno, ahora vamos a tocar este punto que es muy interesante, sobre todo para darnos cuenta cuáles son las medidas preventivas sobre cáncer, de cáncer. A ver, empezamos. A ver, un ratito, por favor. Empecemos. Ay, perdón. Empecemos a hablar un poco sobre el concepto de salud de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud. Tenemos que tener en cuenta que la salud no solamente está enmarcado en tener un bienestar, sino en darnos cuenta que es un completo estado de estar bien, sentirse bien, no solamente contar con un tema físico, sino también es un tema mental y social. No solo es la ausencia de la enfermedad, como lo menciona acá, es todo esto engloba la salud. Tenemos que darnos cuenta también que, a ver, un ratito, que el equilibrio de estos tres componentes enmarca a algo importante, que es la posibilidad de crecer, desarrollarse, ¿a través de qué? De una alimentación adecuada, de comer adecuadamente, educación, trabajo, recreación, seguridad y otros. Entonces, eso es lo que tenemos de darnos cuenta qué significa salud de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud. La magnitud, la magnitud global de cáncer, de acuerdo a la Agencia Internacional, que es un instituto de investigación sobre el cáncer, acá tenemos esta información epidemiológica del año 2020, es la última. ¿Para qué tenemos esto? Siempre números, números y números. ¿Para qué? Para que estos planes de, vamos a decir, de poder trabajar en una ciudad, en un país, de acuerdo a las estadísticas de cánceres que existen, porque no va a ser igual en Perú, no va a ser igual en Argentina, o no va a ser igual el cáncer en Colombia o en Estados Unidos, etc. Tenemos para una magnitud global para cáncer para el año 2020 aproximadamente 19 millones de casos nuevos de cáncer. Estamos hablando a nivel global, de todo el mundo. A nivel tenemos 9 millones de muertes, como está mencionado acá, y 50 millones de personas viviendo con cáncer, algunas veces sin saberlo. El perfil de la incidencia de cáncer en el mundo está dividido en dos partes, en cuanto a hombres y mujeres. ¿Y cuál es la incidencia de cáncer que tiene mayor, vamos a decir, qué es lo que prevalece en la mujer? Tenemos el cáncer de mama, el cáncer de colon y recto, el de pulmón, el de cuello uterino y el de tiroides. Se tienen que dar cuenta que los cánceres que prevalecen en la mujer no siempre mencionamos cuello uterino, pero se darán cuenta que el cuello uterino está en el cuarto lugar y mama está en el primer lugar. Entonces,
Y en el tema de hombres tenemos el tema de pulmón, próstata, colon, recto, estómago e hígado. Entonces, de acuerdo a esta presentación, a esta diapositiva, vamos a decir que uno de cada 4 hombres y uno de cada 5 mujeres desarrollan cáncer a lo largo de su vida. Qué triste, ¿no es cierto? Miren pues, y uno de cada 8 hombres y uno de cada 11 mujeres morirán con cáncer. Miren, hay que pensar qué es lo que está sucediendo. Los principales tipos de cáncer, que es para el 2020, donde se ha entregado de acuerdo a esta información de la Agencia Internacional para la Investigación de Cáncer, tenemos que ambos sexos, ustedes pueden observar acá, tenemos mama, pulmón, colorectal, próstata, estómago. Y solamente en hombres tenemos pulmón, próstata, colorectal, estómago, hígado, como lo hemos mencionado anteriormente. En el tema de mujeres tenemos mama, colorectal, pulmón, cuello uterino y tiroides. ¿Y ahora qué hacemos? Ahora, y la carga mundial, esto es del 2020, ya estamos hablando 2040. Entonces, para el 2020 tenemos aproximadamente la carga prevista para cáncer, es aproximadamente de 19 millones. Pero para el 2040 van a aumentar aproximadamente 12.9 millones, que da una totalidad de 32 millones de nuevos casos. Entonces vamos a ver realmente si es que el sistema de salud no se ordena y no tenemos un sistema de salud adecuado, guiado a qué temas, si ustedes van a darse cuenta ahora, cuál es la parte primordial de todo esto. Los factores de riesgo. Porque dicen, no, es hereditario. No, hereditario no. Son los factores externos. Y una de las flagelas con un problema de salud pública es el tabaco, el alcohol, el sobrepeso, una inadecuada alimentación, las radiaciones ultravioletas, las radiaciones ionizantes o no ionizantes, la exposición laboral, que muchas veces no lo conocen o simplemente lo dejan de lado. Y así tenemos todo esto que equivale aproximadamente, para la incidencia de todos estos tipos de cáncer, el 80%. Mientras que solamente de un 5 al 10% equivale la parte de herencia, ¿correcto? Ahora, la distribución de los cánceres del grupo de edad y sexo. Se darán cuenta acá puros colorcitos. El color rojo está direccionado al tema femenino y el tema azul al masculino. Estos tipos de cáncer, a mayor edad, mayor factor de riesgo. Entonces, si hablamos del sexo femenino, las mujeres, hablemos que aproximadamente a partir de los 50 años tiene ya un problema de incidencia en cáncer. Y en el caso de varones, tenemos que a partir de los 65 años comienza todo esto. Entonces, ustedes se dan cuenta, a partir de los 50 y a partir de los 65 en los hombres. ¿Qué es lo que va a suceder? Entonces yo tengo que tener más precaución en cuanto a la parte preventiva. Ahí vamos a ver la parte preventiva. Ya hemos hablado del mundo, ahora nos vamos como caminando a nuestro país, Perú. Tenemos Globocan 2020 y ustedes se darán cuenta acá que el número de casos nuevos para cáncer en los dos sexos, estamos hablando entre hombres y mujeres, de acuerdo a la Agencia Internacional de Investigación para el Cáncer, tenemos que próstata está en primer lugar, con un promedio de 12.5%. Luego, mama, miren, próstata y mama. Y para que ustedes se den cuenta, así nada más al ojito y los colores que ustedes estarán viendo, es que estos dos tipos de cánceres son altamente prevenibles y aparte son hormonodependientes. Nos quedamos ahí para explicar después qué significa hormonodependiente. Tenemos estómago, colorectal, tenemos cervix, que es cuello uterino, y el total del 56% en otros tipos de cáncer. Si hablamos de incidencia de cáncer a nivel de varones, acá tenemos en primer lugar a próstata, en segundo a estómago, tercero colorectal, los linfomas y las leucemias. En cuanto a mujer, al sexo femenino, tenemos nuevamente mama, cuello uterino,
estómago, colorectal y tiroides. Entonces, miren las incidencias de cáncer en el 2020, lo que hemos hecho. Y si hablamos del número estimado de muertes de cáncer en el 2020 para ambos sexos, tenemos estómago. ¿Cuánta gente ha muerto? ¿A raíz de qué? De cáncer. Ha sido estómago para ambos sexos, tanto hombre como mujer. Luego, ¿qué? Pulmón, próstata, colorectal, cuello uterino, hígado y tenemos mama. Y si estimamos la cantidad de estimado de muertes para el 2020 en hombres, nada más específicamente, tenemos estómago, próstata, tenemos pulmón, hígado y tenemos también el tema de las leucemias, los linfomas y en caso de las mujeres, miren, tenemos estómago. Estómago, el número de muertes tenemos estómago. Tenemos cuello uterino, siempre cuello uterino, ahí a pesar que todos los programas de tamizaje se ha trabajado y se sigue trabajando en el tema de cáncer de cuello uterino. Luego tenemos al de mama, tenemos al de pulmón, colorectal, hígado, páncreas. Entonces, ya les dije, saber un poco de estadística, ¿para qué sirve? ¿Por qué? ¿Para qué quiero saber las estadísticas? Para hacer los programas de salud, para poder hacer efectivamente los programas de salud. Si hemos visto que estómago, pulmón, entonces el sistema de salud tiene que indicar ir a este tipo de patología. Hablemos, ¿qué es el cáncer? Siempre hemos dicho que crecen las células de manera desorganizada. ¿Y por qué? Por alteraciones de las células a nivel del ADN, por factores externos, pero esto todo engloba un conjunto de enfermedades que la célula tiene, y tiene un crecimiento desordenado. ¿Y esto qué es lo que va a generar? Un tumor. Y este tumor, ¿qué va a generar? Va a viajar de una manera por vía sanguínea o por vía linfática y va a producir una metástasis. Pero ¿qué sucede? Nuestro cuerpo también es tan sabio que hay ayudadores. Acá nos van a producir, por ejemplo, los activadores de los oncogenes. ¿Qué es lo que va a producir estos activadores de oncogenes? En que las células crezcan de manera desorganizada. Estas células dejen de crecer de manera ordenada y permite estos oncogenes que crezcan de manera desorganizada. Y esto se multiplique de una manera anárquica a la célula y que ahí se quede y pueda generarse un tumor. Y los genes supresores, ¿qué es lo que hacen? Es suprimir, su palabra es supresores, es evitar que crezca. Pero ¿qué es lo que hace? Estas células son tan vivas que lo que permite es que inactive a estos genes supresores, a estas células, perdón, supresoras, y no permita que crezcan células normales, sino crezcan células anormales. Y esto genera el tumor y luego estas células se van a otros órganos, y a otros órganos por unas vías, que es la vía sanguínea y la vía linfática, y es conocida como ¿qué? Como metástasis. Acá ven de una manera bastante práctica, vamos a decir bastante interesante, células normales, perdón, tenemos un núcleo normal, acá va creciendo, saben que la célula nace, crece y muere, esto es lo normal que sucede en una célula. Pero ¿qué sucede en una célula cancerígena? ¿Qué sucede? Nace, lógicamente, crece, pero produce alteraciones del ADN de la célula. Y ya les mencioné cuáles son los factores de riesgo. Acuérdense, los factores de riesgo. Y esto no es de 1 a 2 años. Como lo han visto ustedes, pueden pasar hasta 40 años, donde esto va a producir alteraciones. Y por eso les decía, a mayor edad, mayor factor de riesgo y que se presenten estas patologías oncológicas. Acá están viendo la metástasis. Entonces, ¿qué tenemos acá? Cáncer, ¿para qué?
¿Para qué tenemos que tener el tema preventivo? Casi la mayoría, el 85% de los casos detectados están en estadios avanzados. ¿Qué es lo que sucede? Va a haber menos probabilidad que se cure ese paciente porque están avanzados. Vienen acá a nuestra institución, pero ya con estadios avanzados que los médicos no pueden hacer absolutamente nada, solamente dar tratamiento paliativo. La calidad, disminuye la calidad de vida de este paciente. Este paciente va a tener una calidad de vida inadecuada. El costo del tratamiento, hay mayor mortalidad. Cuando hablamos de costo de tratamiento, es verdad que tenemos un sistema de salud como es salud y el sistema SIS que se encargan de esto, que vamos a decir que es de manera gratuita en el tema del SIS. Pero no es gratuita. Por favor, escuchen, no es gratuita. Todos los peruanos pagamos esto. Entonces tenemos que cuidarnos todos, tenemos que tener responsabilidad en esto. Es más costoso encontrar un paciente en estadio avanzado. Vamos a tener aproximadamente 66.000 muertos, 66.000 casos de cáncer y aproximadamente 33.000, prácticamente la mitad, que mueren. ¿A causa de qué? De cáncer. Y esto ya lo hemos mencionado, cáncer de mujeres, los más, vamos a decir, los que tienen mayor importancia en cuanto a la mujer, que siempre dicen cáncer de mama, cáncer de cuello uterino, pero está acá incluido el estómago, el cáncer de estómago. En cuanto a hombres, tenemos próstata y estómago. Como ustedes se darán cuenta en la parte inferior, ¿qué es lo que tenemos que hacer en la parte preventiva? Acá dice cáncer de mama. ¿Qué es lo que podemos hacer para tener como métodos de tamizaje? Porque el tamizaje se realiza a las personas que están sanas, no a las personas que están enfermas. Y acá tenemos, en el caso, por ejemplo, de cáncer de mama, la mamografía. Acá nos falta el examen clínico de mama realizado por el profesional de salud, pero que esté capacitado adecuadamente. La ecografía, que es una ayuda diagnóstica para la mamografía. En el tema de cáncer de cuello uterino, tenemos el Papa Nicolau cervical, inspección visual con ácido acético, la prueba viral, que es del ADN, para el virus de papiloma humano. ¿Tenemos estas pruebas? Sí, están escritas dentro de nuestras guías a nivel del sistema de salud. Y para lo que corresponde al estómago, tenemos las endoscopías, tenemos la colonoscopía, la ecografía. En caso del tema de próstata, tenemos el tacto rectal, el PSA, que son indispensables. Son pruebas que se pueden utilizar en el nivel primario. Entonces, estamos hablando ya de factores. Factores de riesgo, como los había mencionado anteriormente. La edad es un factor de riesgo. La persona nace, crece, y justamente no es que en esta edad no va a haber cáncer. Sí, existe cáncer. Generalmente, a esta edad tenemos los cánceres para estos niños, los leucemias, que ustedes habrán escuchado en gente joven, adolescentes. En la mujer, ¿cuál es el cáncer que prevalece? El cáncer de mama, el cáncer de cuello uterino. En el hombre, ¿qué es lo que prevalece? El cáncer de próstata. Entonces, esto es un riesgo también, es un factor de riesgo. En cuanto al tema hormonal, al tema familiar, que ya acá viene el tema de herencia, en el tema hormonal, esto, por ejemplo, acá menciona los anticonceptivos orales, que vamos a decir, más que bien haga mal, no. Lógicamente, si es que está adecuadamente medicado y aparte monitoreado por un profesional de salud, entonces no va a haber alteraciones. Pero si esto está alterado, es decir, que la paciente o la mujer tome en mayor número, entre 5 a 10 años aproximadamente, para que pueda producir un riesgo a esto, porque va a tener mayor cantidad de hormonas y va a producir, por ejemplo, un tipo de cáncer que está relacionado como factor de riesgo al cáncer de mama. En cuanto a la píldora del día siguiente, igualmente, esto, como lo dice, píldora del día siguiente, pero no se usa porque justamente no está monitoreada adecuadamente, porque cualquier joven puede ir a comprar esto a una farmacia y comprarlo de una manera inadecuada.
y no se llama del día siguiente, sino del diario. Hormona de reemplazo hormonal. Está considerada esta hormona de reemplazo hormonal por los estrógenos y la progesterona por un largo tiempo que puede ocasionar, por ejemplo, cáncer de mama o puede ocasionar una hiperplasia endometrial. Y esto que es la obesidad. La obesidad, miren, se ha considerado como un problema de salud pública y también está relacionado a varios tipos de cáncer, aunque ustedes crean que no es así. Lamentablemente es una enfermedad caracterizada porque acumula grasa y esta grasa excesiva supera los estándares, por ejemplo, en la edad, en el sexo, en la altura, y también, ¿qué es lo que va a generar estas células, estos adipocitos? Entonces, estos adipocitos contienen unas enzimas, y estas enzimas se forman en esteroides, y asimismo van a fabricar hormonas. ¿Cómo qué hormonas? Los estrógenos y los andrógenos. ¿Se acuerdan que había dicho que cáncer de mama y cáncer de próstata eran hormonodependientes? ¿Se acuerdan? Entonces, ahí están los estrógenos y los andrógenos para el hombre, que es un problema para un tema de cáncer, tanto de mama como el de próstata. Entonces tenemos que tener en cuenta esto, la obesidad. Tenemos que tener en cuenta el índice de masa corporal que debemos tener nosotros. Es tan fácil darnos cuenta cómo calcular un índice de masa corporal. Es mi peso sobre mi talla, el peso en kilogramos y la talla en metro al cuadrado. Y ustedes se darán cuenta ahí cuánto es el índice de masa corporal. Mayor de 30 a 35, ya estamos hablando de una obesidad, ya es un problema, ya es una enfermedad. Es una enfermedad. Correcto. Ahora, los cánceres genéticos hemos mencionado que está entre un 5 a un 10%. Está relacionado al cáncer de mama, al cáncer de ovario, al cáncer de endometrio, al cáncer de colon, de páncreas, de próstata. Tenemos que tener en cuenta esto. ¿Para qué? Para tener un historial familiar. Si a mi mamá, a mi tía, a mi abuelita tuvo cáncer de mama, cáncer de ovario, y yo joven, bueno, no estoy tan joven, pero imagínense que esté joven, de 22 años, entonces tengo que tomar mis precauciones, ¿no es cierto? Porque ya tengo una carga genética. Correcto. Igual sucede en el tema de próstata. Si a mi papá, a mi hermano, a mi tío, y yo siendo varón, entonces tengo que tener en cuenta. Eso se llama responsabilidad. Eso se llama responsabilidad. Acá tenemos nuevamente con los factores de riesgo. Ustedes están viendo, ve que rico, dice acá el sol, el sol. Entonces estamos hablando de las radiaciones ionizantes y las radiaciones no ionizantes. Las radiaciones no ionizantes están en relación a nuestros rayos solares. Dentro de estos tenemos las radiaciones ultravioleta A, las radiaciones ultravioleta B, las radiaciones ultravioleta C. Pero para buena suerte, solamente la B y la C es la que atraviesa solamente la barrera atmosférica, y esto va a producir alteraciones celulares. Esto es acumulativo, no es que si hoy día recibo mi radiación solar, mañana me va a dar cáncer, no. Esto es acumulativo, acumulativo. En cuanto a las radiaciones ionizantes, es un proceso de cambios bioquímicos del ADN de la célula. ¿En forma de qué? En forma electromagnética o partículas que van a dañar el ADN celular. Y esto está en relación a las radiaciones alfa, gamma, a la radiación de rayos X, que ustedes lo conocen. En cuanto al tabaco, el tabaco también es un problema. Y ustedes vieron ahí en cuanto a cuando yo puse factores de riesgo, el tabaco tenía el mayor número, vamos a decir, el mayor círculo, era el más grande. ¿Vieron ustedes?
Entonces, el tabaco tiene aproximadamente 4.000 sustancias químicas tóxicas y cancerígenas 60, altamente cancerígenas, y se está considerado como un carcinógeno número 1. En cuanto a las infecciones, tenemos al virus de papiloma humano y a la bacteria, el Helicobacter pylori. Esto también va a producir alteraciones a nivel del ADN celular, pero esto no actúa solo, esto actúa con factores de riesgo. Los factores de riesgo son los que prevalecen las alteraciones del ADN a nivel celular. Tenemos la parte genética, por ejemplo, en el cáncer de mama, las alteraciones del BRCA1, del BRCA2, que son alteraciones a nivel del tema de mama. Por ejemplo, el BRCA1 está en relación al cáncer de próstata. El BRCA2 está en relación al cáncer de ovario. Y así podemos hablar, no solamente yo estoy hablando de tantas alteraciones genéticas, solamente 2, nada más. Existen muchas alteraciones genéticas. La parte ocupacional, como yo les decía, lo dejan de lado. Lo dejan de lado la parte ocupacional, pero es una parte muy importante que ahora en el tema de promoción y prevención se tiene que enfatizar. No solamente en el tema de construcción que estamos viendo acá, tenemos infinidades de trabajos que no tienen los estándares de seguridad. Y al final, con personas jóvenes, lógicamente que no van a tener cáncer cuando sean jóvenes, sino cuando sean adultos. Y esto está en relación a esto, a la seguridad. Por ejemplo, las personas que trabajan en construcción, ¿qué agentes químicos tienen? Como el alquitrán, el arsénico, el asbesto, y tienen alteraciones que esto lo van a absorber si no tienen toda la indumentaria adecuada. La dieta, sabemos a una mujer 60, 90 y revienta comiendo inadecuadamente. Hemos dicho que la obesidad es un problema de salud pública. En cuanto al alcohol, ya que hemos celebrado nuestras fiestas patrias, esperemos que ahora no se haya consumido gran cantidad de alcohol por el problema de salud pública que estamos pasando. Entonces, mencionamos que el alcohol, por ejemplo, en el caso de cáncer de mama, les digo como mujer, que es la que habla, es 2 copas al día, ya es un problema. Aumenta el factor de riesgo entre 1.4, miren, a 1.7 a comparación de una mujer que no beba, que no tome alcohol. Y en la parte de sedentarismo, bueno, esto a la fuerza nos han hecho hacer sedentarismo, sobre todo tanto en la parte privada como pública, en hacer los trabajos por vía remota y colocarse en una computadora hora tras hora y no tener una educación de pararte, hacer ejercicio, para evitar esto, el sobrepeso y problemas no solamente de cáncer, sino de enfermedades crónicas como la diabetes y la hipertensión arterial, etc. Empecemos a hablar un poco de prevención de cáncer de mama. ¿Qué mujeres están en mayor riesgo a desarrollar cáncer de mama? Según ustedes ven acá, acá ven un semáforo, acá ven a 2 mujeres. Ustedes se darán cuenta, una es más joven que la otra, y la joven está en el semáforo de color verde, es decir, que tiene menos factor de riesgo para cáncer de mama, mientras que acá en el semáforo rojo tenemos a una mujer con mayor factor de riesgo para cáncer de mama. Entonces, los principales factores de riesgo para cáncer de mama tenemos ser mujer, es el primer factor. El mayor porcentaje de cáncer de mama está dado en la mujer. No es que el hombre no le dé cáncer de mama, es menor de 1% tener cáncer de mama en hombre y está direccionado, eso sí, a problemas genéticos, el cáncer de mama en varones, más no en el cáncer de mama en mujeres. Correcto. También en la parte genética, pero más a los factores externos. Correcto. Ser mujer, tener más de 40 años, es un factor de riesgo y es una alerta para la mujer para poder tomar la iniciativa de comenzar ya a hacer sus exámenes de tamizaje. Los anticonceptivos orales, como le he mencionado anteriormente, mayor de 5 años, ahora están hablando mayor de 10 años, pero todo esto tiene que ser monitoreado por el profesional de salud, quien indica estos anticonceptivos orales.
La obesidad, ya lo he mencionado, no solamente para la mujer, sino para el hombre. Para el hombre también. Por ejemplo, en el caso de mama y de cuello, perdón, el de mama y el de próstata. No tener hijos es un factor de riesgo, porque es una mama que no está desarrollándose, porque todo componente de nuestro cuerpo está para ser utilizado, para tener un beneficio. La probabilidad que aumenta si un familiar cercano o madre, como le había mencionado, es donde uno tiene que darse cuenta si es que tiene mutaciones genéticas en este caso. Entonces hablemos un poco de tamizaje para cáncer de mama. Es una maniobra sencilla, no invasora, costo reducido y sobre todo dar una calidad de vida en el caso de la mujer. Tenemos el examen clínico, como los había mencionado, y la mamografía. Son dos componentes muy importantes para el tamizaje de cáncer de mama en la mujer. Pero esto consta, por ejemplo, en el examen clínico que lo realiza el profesional de primer nivel de atención y capacitado, necesita que este examen tiene un proceso de una inspección y de una palpación. Acá ustedes están viendo una inspección. Ya lo vamos a ver en las imágenes, pero esto para que ustedes les quede un poquito más en cuanto al tema de tamizaje de cáncer de cuello uterino. Tenemos a una posición de inspección, es decir, erguida la paciente y el profesional absolutamente no toca, solamente ve, mira, inspección, mirar. La parte dinámica, la mujer, la paciente va a movilizar sus manos, sus brazos, para identificar si hay algún nódulo en la mama, si hay alguna una alteración, si es que hay una depresión, si es que el pezón se moviliza o se retrae, igual si la mama se retrae. Eso mirando nada más e indicando a la paciente que haga esos movimientos. Y la palpación es cuando ya el profesional de la salud va a coger, va a mirar y auscultar, coger con las manos, sin guantes. Lógicamente va a hacer un barrido, va a examinar la mama, va a examinar el hueco axilar, va a examinar la clavícula a nivel clavicular, va a examinar, aparte de eso, va a tener una ayuda si hay algunas alteraciones, va a haber una ayuda mamográfica porque no todo lo que uno puede tocar como profesional máximo tocará de 1 centímetro, pero menor de 1 centímetro necesitamos una ayuda diagnóstica, porque la mamografía, la ecografía es una ayuda diagnóstica al profesional de la salud. No es que si es que yo me hago una mamografía ya me va a decir lo que yo tengo. No, es una ayuda diagnóstica. Y acá tenemos que va a ayudar a determinar ciertos nódulos, reduce la mortalidad, la mamografía, entre un 25 y un 30%, para identificar qué tumores benignos y malignos y asimismo las microcalcificaciones de la glándula mamaria. Eso es lo que va a ayudar la mamografía. Es indispensable saber en qué momento me voy a hacer también una mamografía, no que me voy a hacer porque yo quiero hacerme la mamografía, no, porque a cuando más joven eres, si haces una mamografía, no va a poder visualizar el profesional de radiología, no va a poder visualizar qué es lo que está internamente de la mama. Entonces acá está la importancia del examen clínico, ya les había mencionado, la inspección. Solamente va a mirar la paciente, perdón, el profesional a la paciente si hay simetría, si en caso hay algún nódulo, si hay alguna retracción, si hay alguna coloración. Esto lo va a observar el profesional capacitado. Y acá en la inspección dinámica, ya vienen los movimientos. Estos movimientos también es muy importante para el profesional. ¿Para qué? Para ver si es que el pezón se retrae o si es que hay una alteración a nivel de la glándula mamaria. Hay una retracción de la glándula mamaria. En cuanto a la palpación, acá ya les decía, el profesional de la salud va a tocar la mama, va a inspeccionar, va a va a sentir si es que hay algún nódulo, si el nódulo se moviliza, si el nódulo es pétreo, es decir, duro, si es suave, si es redondo, si sus bordes son regulares. Él va a identificar o ella va a identificar frente a qué está.
y puede dar presuntivamente un diagnóstico presuntivo. No puede decir que es cáncer. El cáncer solamente se dice cuando ya se hace la biopsia. Ese es el gol estándar de toda enfermedad oncológica para identificar si esto es cáncer. Y como les decía, la clavícula, la axila, la mama de una manera ordenada, el examen clínico anual, de acuerdo a las definiciones operacionales del Ministerio de Salud y la guía que ha utilizado el Ministerio de Salud, menciona el examen clínico de la mujer, de acuerdo a esta guía, es de 40 a 69 años. Entonces, tenemos acá la mamografía. Como les decía, es un método de diagnóstico por imágenes que se realiza por medio de un mamógrafo digital o analógico. Lo que actualmente utilizamos son los digitales. Es lo que va a permitir al médico radiólogo y al especialista para poder identificar los nódulos internos de la mama. Perdón. Perdón. La sensibilidad de la mamografía, como les había mencionado, está aproximadamente en un 63%. Por eso les dije, la mamografía es una ayuda diagnóstica, no te da el diagnóstico total. ¿Y cuál disminuye esta sensibilidad, es decir, para dar un diagnóstico adecuado, cuando estamos frente a mamas densas? ¿Cuáles son las mamas densas? Generalmente son las mamas de las mujeres jóvenes, donde si le vas a decir a una mujer de 30 años que se haga una mamografía, definitivamente no, pues no se va a poder observar absolutamente nada. Entonces, la mamografía, de acuerdo a las definiciones operacionales del MISA, está el tamizaje de 50 a 69 años, donde va a permitir y poder observar y le va a permitir al radiólogo dar un diagnóstico para poder enviar el diagnóstico de ayuda al profesional de la salud. Esta mamografía, de acuerdo a lo que observe el especialista radiólogo, existe un sistema que se denomina BIRAC. Este sistema es el que va a dar y va a decir qué es lo que está observando el especialista y va a enviar que este famoso sistema BIRAC es un diagnóstico estandarizado a nivel mundial, donde tiene categorizaciones y pautas de puntuación para poder decir al profesional frente a qué estamos. Cáncer de cuello uterino. Como lo habíamos mencionado, factores de riesgo, seguimos con los factores de riesgo. Pero uno de los factores de riesgo para cáncer de cuello uterino es indispensablemente la presencia del virus de papiloma humano. ¿Correcto? Es el virus de papiloma humano. Entonces, ¿cómo se va a contagiar este profesional? Se va a contagiar esta persona por el inicio temprano de relaciones sexuales. El estado inmunitario que va a ayudar al profesional, que va a ayudar al paciente, ¿a qué? A que disminuya la capacidad viral que tiene el virus. Es decir, se puede contaminar. El paciente se puede contaminar con el virus, pero si su sistema inmunológico está adecuado, va a disminuir la capacidad viral, va a disminuir. Por eso se le dice al paciente, a la mujer que se contamina con el virus, que si se contamina, esperemos. No es que, sobre todo en las jóvenes, porque el inicio de relaciones sexuales, acá dice inicio de relaciones sexuales. Entonces, las mujeres que inician relaciones sexuales a más jóvenes, lógicamente que van a tener mayor parejas sexuales. Pero también acá hay un tema. También van a contaminarse con el virus. Casi el 80% de las mujeres que inician relaciones sexuales se contaminan con el 80%, pero no todo el 80% van a tener cáncer. Por eso les decía que el sistema inmunológico es muy importante en una mujer, porque disminuye la capacidad viral en 2 años. Y no va a permitir que el virus pueda producir alteraciones celulares a las células del cuello uterino, que es la zona de transición de la mujer, que es una zona que está en constante de que crezcan células, nacen, crecen y mueren. Entonces, eso es lo que permite que esa zona es la zona
vamos a decir, la zona predilecta del virus de papiloma humano, porque es una zona que está en constante cambio, en constante cambio. Las múltiples parejas sexuales, los factores hormonales, las relaciones sexuales sin protección. Acá, de una manera, ustedes están observando los factores de riesgo para cáncer de mama, relaciones sexuales, múltiples parejas sexuales, anticonceptivos orales, mayores de 5 años, el tabaco, que ya lo hemos mencionado. Se han encontrado trabajos científicos donde han encontrado nicotina en el flujo vaginal. Entonces esa nicotina, ¿qué es lo que va a producir? Alteraciones del ADN, de la célula, justo de esa zona, donde esa zona que está en transición, que es la parte exocervical. Y también hay una parte endocervical que también se produce alteraciones celulares. La multivariedad, a mayor cantidad de hijos, mayor factor de riesgo. Entonces estas son las pruebas de tamizaje. Habíamos hablado de la citología cervical. La citología cervical, la verdad que es la que tenemos en todo nuestro país. Es una prueba que tiene una sensibilidad aproximadamente del 50%. Esta sensibilidad es la que va a permitir al profesional hacer un seguimiento de esa paciente para ver si es que hay alguna alteración producida por el virus. Es una prueba que la tenemos que repotenciar, la tenemos que utilizar ustedes. Ustedes tienen que utilizar estas pruebas. Es lo que tenemos. Tenemos la inspección visual con ácido acético también. Vamos a ver alteraciones celulares. Acá vamos a ver a las células, porque es un raspado celular donde se coloca en un vidrio y esto es llevado a un microscopio donde el laboratorio, el médico patólogo, citólogo, tecnólogo médico, va a leer estas células, colocando reactivos a estas células, donde va a permitir si hay alteraciones. ¿Qué es lo que ve? ¿Qué es lo que observa el profesional del laboratorio? ¿Qué es lo que observa? La maduración celular, el citoplasma, el núcleo es producido con alteraciones por el virus de papiloma humano. En cuanto a la inspección visual con ácido acético, es el llamado vinagre blanco. Todas las mujeres, sobre todo las mujeres que hacemos ensalada, que siempre hacemos nuestras dietas, utilizamos vinagre blanco para nuestras ensaladas. Ese es el ácido acético. Es una reacción acetoblanca que es lo que produce, ¿por qué se produce? Cuando hay alguna alteración, es decir, crecen estas células, producen alteraciones. ¿Qué es lo que produce la alteración? El virus, en que, por ejemplo, el núcleo crezca bastante grande o que el citoplasma se reduzca. Entonces va a haber una reacción del virus de papiloma con estas células de la parte exocervical, que es de la parte de transición que les había mencionado, donde al virus le gusta estar ahí. Entonces, al producirse esta alteración, que es una reacción acetoblanca, producida por el virus de papiloma humano, el profesional capacitado le dará un diagnóstico, nuevamente les digo, presuntivo, pero ya se le hace seguimiento a esta paciente. Y tenemos las pruebas moleculares, que son las pruebas del ADN para determinar el virus de papiloma humano. Estas pruebas de ADN, si hemos hablado de sensibilidad, ¿no? ¿De qué sensibilidad? La sensibilidad es lo que nos va a decir si es que estoy enferma o no, o si tengo mi alteración. En el caso, por ejemplo, Papa Nicolás, la alteración, hemos dicho la sensibilidad un 50%, la sensibilidad de inspección visual con ácido acético en un 75%, algunas literaturas hablan hasta 78%, pero la sensibilidad de pruebas moleculares, y como les mencioné, el ADN, está entre, vamos a mencionar, entre un 86 y algunas literaturas hablan en un 100%. Es lo que es. Entonces, estas pruebas también se realizan a nivel del cuello de la mujer, es decir, en el cuello uterino de la mujer. Son cepillos donde se va a sacar muestras de secreción vaginal, pero también lo realiza el profesional, pero también lo puede realizar el paciente mismo, que eso es lo que se debería hacer, sobre todo en nuestro país, que tenemos tantas ciudades, tantas regiones agrestes,
que el profesional no puede llegar ahí, no puede, no tenemos una sostenibilidad, vamos a decir, de laboratorios en ciertas regiones, donde la paciente sola se puede tomar, sola ella misma se puede tomar del canal vaginal, introduciendo el cepillo, dando 3 giros, introduciendo la secreción en este frasco, dejando el cepillo dentro del tubo y entregando esto al laboratorio. En el Perú existe, sí. ¿Ciertas ciudades lo están haciendo? Sí, ciertas ciudades. ¿Está escrito dentro de las definiciones operacionales que el Ministerio de Salud lo está utilizando como tamizaje? Sí, lo es, está escrito. ¿Que se va a utilizar esta prueba? Sí, se va a utilizar esta prueba molecular que se va a realizar. Luego tenemos al tabaco. Acá llegamos ya al tabaco, que es un problema, hemos dicho, un problema de salud pública. Hay regiones donde consumen más tabaco, como por ejemplo Lima, Callao, Arequipa, Tacna. Tenemos 2.500 millones de costo para tratar esta enfermedad. Ya les dije que esto va y está pagado por el sistema de salud, que es el SIS. Pero ese SIS, ¿de dónde sale? ¿De dónde sale ese dinero? No sale del cielo, sale de nuestros bolsillos, de todos los peruanos que pagamos. 231.000 millones de recaudación impositiva por la venta anual de cigarros, que no cubre, imagínense, no cubre esta enfermedad. ¿Quién inicia? ¿Quién inicia? 13 años, inicio de consumo, es el promedio. Desde ahí empiezan 12 a 18 años por un tema social. Vamos a decir que es un tema social, entre 22.3 fuman algunos por un tema de, vamos a decir, si todo el grupo de compañeros o de amigos fuman, a veces ellos también lo hacen. Por eso es un tema social. Por un tema de autoestima. También vamos a decir, 130.000 niños y adolescentes inician un consumo cada año. 12.8, miren, de escolares a nivel secundario consumen tabaco. Entre hombres y mujeres, los escolares varones consumen el 65%. ¿De acuerdo a qué? A esta fuente de vida, MINSA y la OMS del 2017. El daño del tabaco, ya lo hemos mencionado. ¿Qué es lo que produce? Se ha considerado como el número 1 carcinógeno para el ser humano. Y a pesar que sabemos, y ahorita ustedes lo conocen, les aseguro que en el grupo donde estamos acá en este momento, con 120 personas aproximadamente, hay alguien que fuma ahí. Alguien tiene que fumar, o si no el familiar, el vecino, pero alguien fuma. ¿Qué es lo que tiene? Tiene arsénico, que realmente es un gas venenoso. La nicotina es más adictiva que cualquier droga, que la heroína. Es sumamente adictiva la nicotina. Es también el ritmo de qué? No solamente de cáncer, sino de enfermedades crónicas. De enfermedades crónicas también. ¿Qué va a producir? Alteraciones en el corazón, necesidad de mayor oxígeno, va a producir hipoxia, alquitrán, mayor número de tipos de cánceres, brea, amoníaco, monóxido de carbono, reduce el nivel, como lo habíamos mencionado, de sangre y daña las células. No solamente produce cáncer a nivel de pulmón, sino de garganta, de lengua, de esófago. Vamos a decir, por todo lugar donde ingresa el humo del tabaco, va a producir alteraciones celulares y va a produce 14 tipos de cáncer. Cloruro de vinilo. Ahora, el tabaco y sus efectos. Tabaco y cáncer. Miren, de cada 10 personas con cáncer de pulmón, 9 eran fumadores. 9. Hace poco hemos tenido una gran campaña sobre la lucha contra el tabaco. ¿Qué tipos de cáncer? Como lo habíamos mencionado anteriormente, en la boca, en la lengua, en la faringe, en el estómago, en el colon, en el recto, en la mama, en la cavidad nasal, etc. Los fumadores tienen más del 60% de riesgo a cataratas que los no fumadores, alteraciones del embarazo,
embarazos, muertes súbitas del feto, vamos a tener abortos, partos prematuros, desprendimientos de placenta, etc. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué trabajamos? Este departamento trabaja incansablemente, y tratamos de tener aliados. Y estos aliados, por ejemplo, acá ustedes, no voy a mencionar esta casa, este supermercado, pero hay muchos supermercados que nos ayudan, o tenemos aliados, como por ejemplo los colegios, tenemos a este supermercado, donde nos va a ayudar a qué, alentar a los padres que tengan hijos pequeños que se tengan a fumar, a personas que fuman y busquen ayuda. Por ejemplo, el Instituto de Enfermedades Neoplásicas tiene un servicio de cesación contra el tabaco. Existe, porque solo a veces no puede. Ya les dije que la nicotina es completamente adictiva. Tiene que haber salud pública acá. Salud pública, aplicación de medidas para el establecimiento de ambientes completamente libre de tabaco. A veces nos quedamos callados y están fumando. Hace poco fui a una región y todavía siguen con este tema de zona de fumadores y zona de no fumadores. No existe. De acuerdo a la ley ya no existe eso. Entonces, ¿quién tiene que hablar? ¿Quién tiene que hacer valer los derechos? Uno mismo tiene que hacer adopción de medidas efectivas sobre el empaquetado y el etiquetado de productos de tabaco, fortalecer el estado de miembros de las políticas de salud y generar, como les dije, las alianzas estratégicas. Acá tenemos prevén, edúcate, lucha, vence el pudor y haz el examen. Prevención de cáncer de próstata. Factores de riesgo, como les había mencionado, acá a mayor edad, mayor factor de riesgo para cáncer de próstata. Hay no que confundir que todos los viejitos o todas las personas de edad avanzada van a tener mayor factor de riesgo, porque hay personas que tienen su cáncer de próstata y fallecen sin alguna sintomatología, como hay otros que empiezan las sintomatologías muy jóvenes, pero puede ser por una hiperplasia prostática porque la próstata crece, también igual como envejece, el hombre envejece también la próstata, entonces por hiperplasia prostática crece y también produce estas alteraciones o esos, vamos a decir, esas incomodidades para el hombre. La raza afroamericana, tiene mayor factor de riesgo por tener mayor cantidad de hormonas, que es lo que mencionan los artículos de la historia familiar, como les había mencionado, el hijo, el papá, el tío, el hermano, con cáncer de próstata, uno tiene que tener en cuenta el consumo de grasa. Y está relacionado al índice de masa corporal. El consumo de alcohol, que también lo he mencionado, que está mencionado en todos los tipos de cáncer. El hábito de fumar, igual. Se dan cuenta que tanto la grasa, el índice de masa corporal, el alcohol, el tabaco, están relacionados a esos cánceres que yo les había dicho, hormonodependientes, pero también a los otros tipos de cáncer. Entonces, el control del cáncer prostático cada 2 años, entre 40 y 55 años, en hombres con antecedentes familiares con cáncer de próstata, en hombres de 50 a 75 años ya para conseguir un diagnóstico precoz, en que vaya a hacerse un tacto rectal, en que se haga un antígeno prostático. Mayor de 75, hombres asintomáticos, sin enfermedades crónicas y con una buena expectativa de vida. Hombre responsable, varón responsable. Acá no como ustedes están viendo la imagen, no refleja. Esto realmente es una caricatura, porque yo sé que los hombres son muy responsables en sus tamizajes. El diagnóstico se basa en los hallazgos de exploración física, tacto rectal, marcadores tumorales, en qué momento se debe hacer. A veces es incidental, exámenes de rutina o sintomáticos. Tenemos el PSA, el tacto rectal, en el Helicobacter pylori. En cuanto al Helicobacter pylori, es una bacteria que bueno, vamos a decir donde donde es una bacteria gram negativa, flagelada, espiralada, microaerofílica, coloniza el estómago y el duodeno, como lo menciona, pero esto
va a penetrar a la mucosa, penetra en la mucosa, el estómago, se adhiere a la mucosa gástrica y esto va a generar que produzca un amoníaco y que participe la urea y esto lleva al ácido gástrico y esto genere úlceras y ahí producir alteraciones. Según la YAP, que habíamos dicho que esto es un agente carcinógeno, el primer con categoría 1. Miren, con categoría 1. ¿En dónde se da? Pobreza, hacinamiento. Tenemos que en otros países casi el 90, el 25% en estas décadas se disminuyó esto. ¿Y por qué? Porque se generó una higiene saludable. Entonces, a estos factores son nivel socioeconómico. Signos: inapetencia, vómitos, dolor, sensación de ardor, hinchazón, acumulación de líquido en el abdomen. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Endoscopía. Endoscopía. No es que el test de aliento, que es lo que va a usted hacer como una especie de un globo para ver si es que hay la presencia del Helicobacter pylori. No. Tenemos que identificar, y eso lo va a identificar el médico especialista, para ver si hay alguna alteración celular a nivel gástrico. El aumento de las enfermedades crónicas está basado en todo lo que ya he mencionado. Esto es la alerta. Miren lo que hay. Miren lo que hay. Tacna, Ica, donde tenemos mayor índice de jóvenes de 14 años. Entonces, estos niños, ¿qué es lo que van a tener? Problemas crónicos. No solamente el cáncer, sino problemas crónicos como la diabetes, que es la más trascendental en cuanto a niños. Tenemos cáncer de mama, cáncer de páncreas, vesícula, endometrio. Entonces, ¿qué son los estilos de vida saludable? Conjunto de comportamientos, actitudes cotidianas que realizan las personas para mantener un cuerpo y mantenerse adecuadamente. Tenemos acá elementos de alimentación: energéticos, constructores y protectores. Los energéticos están relacionados a todo lo que es carbohidratos, aceites, mantequillas. Constructores, todo lo que es carnes, tenemos pescado, y todo lo que es protectores, todo lo que es verduras y frutas. Acá tenemos, miren, materiales constructores, algo muy pintoresco para que ustedes se den cuenta. El Allium, que es, de acuerdo a estos trabajos de metaanálisis, ya me están diciendo que tengo que terminar en este metaanálisis, que es lo que va a permitir, donde nos dice que los alimentos, es decir, las frutas y las verduras, actúan eliminando los radicales libres que existen en nuestro organismo por inadecuada alimentación. En esto nos menciona, por ejemplo, en el caso del ajo y la cebolla, en disminuir entre un 23 a un 20%. Tenemos las frutas y las verduras, como el caroteno, tenemos frutas y verduras acá, fitoquímicos, como ya les decía, elimina radicales libres. Esto se ha demostrado que el 17% es consumiendo 50 gramos de fruta al día. Promoción de la salud: comida, dieta. Tenemos que hacer actividad física. La actividad física, yo no les digo a ustedes que lo hagan al toque, porque no lo van a hacer. Pero esto sí, en nuestros niños, ahí nos tenemos que enfocar, a nuestros hijos, a nuestros nietos, ahí, porque es otra generación que va a tener otra expectativa de vida, va a tener otra calidad de vida. Y esto es lo que corresponde, el estilo de vida. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Actividad física, 30 minutos, en 5 días a la semana más. Mayores de 18 años deben realizar 150 minutos a la semana de actividad física. Acá lo menciona. ¿Qué tipo de actividad física debemos realizar? ¿A qué edad aproximadamente debemos realizar una actividad física de manera? Y esto es el final, ya me dijeron, hasta acá nomás. El principio de la locura es creer que haciendo lo mismo obtendremos resultados diferentes. Basta. Hospitalocéntricos, es de crear más tratamientos certificados, medicamentos, equipos de última generación para curar más. Tenemos que tener una visión moderna, que es promoción de la salud y tamizaje en un momento adecuado. Muchas gracias. Gracias, licenciada Verónica. Me han dicho que ya me dieron 2 minutos.
Gracias. Muchas gracias, licenciada Carmen Núñez. En verdad, siento que cuando tenemos temas a nuestro cargo, tenemos tanta información que dar que a veces el tiempo nos queda corto. Bueno, a nombre del Departamento de Promoción de la Salud y del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, yo le doy las gracias por haber participado con nosotros en representación de nuestra área. Agradezco su exposición y pidiendo también las disculpas del caso al público presente que quizás tenga alguna consulta u opinión que brindarnos. El tiempo es bastante corto. Si desean realizar algún tipo de consulta, pueden escribirnos al correo preventivo que lo coloqué en el chat. Lo voy a repetir. El correo es prevenir@inen.sld.pe. Pueden realizarnos las consultas que deseen, que van a ser atendidas sus interrogantes. Muchas gracias, licenciada Carmen, y gracias a todos por permanecer en constante interacción con el departamento. Los esperamos la siguiente semana con un tema más de prevención de cáncer. Gracias y Muchas hasta gracias. luego. Hasta luego. Muchas gracias a todos por la participación.